La Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939, sumió al mundo en un conflicto brutal sin precedentes. Impulsada por la ambición de Adolf Hitler, la Alemania nazi arrasó Europa a una velocidad alarmante, ocupando nación tras nación bajo la bandera del Tercer Reich. Polonia cayó primero, seguida de Francia, Bélgica, los Países Bajos y otros países. Para millones de personas, la ocupación significó no solo dominio extranjero, sino una vida bajo miedo constante, leyes opresivas, censura y represión violenta. Las comunidades minoritarias, especialmente los judíos y los eslavos, fueron objeto de persecución, deportación y exterminio en una campaña de terror que definiría el Holocausto. Sin embargo, a la sombra de la tiranía, la resistencia comenzó a crecer. Valientes individuos y redes clandestinas contraatacaron, arriesgándolo todo por la libertad. Entre estas almas valientes se encontraban jóvenes partisanos, adolescentes que desafiaron uno de los regímenes más oscuros de la historia. Sus historias nos recuerdan que incluso en tiempos de terror, la esperanza y la resistencia aún pueden alzarse. En las tranquilas colinas del noroeste de Bosnia, bajo la suave luz de un cielo invernal, Lepa Radić nació el 19 de diciembre de 1925, en el seno de una modesta familia serbo-bosnia. Su pueblo, cerca de Bosanska Gradiška, estaba lejos de las grandes ciudades del mundo, pero incluso en este recóndito rincón de Yugoslavia, los ecos de la inestabilidad política resonaban en la distancia. Lepa creció rodeada de voces fuertes. Su familia estaba profundamente arraigada en los ideales comunistas, y su tío, un conocido activista, llenaba su hogar de apasionados debates sobre la justicia, la libertad y el futuro de su país. Estas conversaciones moldearon su joven mente desde muy temprano, sembrando las semillas de la resistencia que un día florecerían en un desafío feroz. Era una estudiante tranquila y perspicaz, reservada pero decidida. En la escuela, Lepa destacaba no solo por su inteligencia, sino también por su seriedad. Devoraba libros que superaban con creces su nivel académico y cuestionaba la autoridad con una audacia discreta. Sus maestros notaron que no era como los demás niños. Observaba, pensaba y se preparaba. Con tan solo 15 años, mientras otros de su edad estaban absortos en sus tareas o juegos infantiles, Lepa se unió a la Liga de la Juventud Comunista y al Partido Comunista de Yugoslavia. El mundo estaba en guerra, y ella ya había elegido su bando. En un mundo cada vez más sumido en la tiranía, Lepa Radić no se topó con la resistencia, la afrontó con claridad y convicción. Mucho antes de empuñar un fusil, se había armado de ideas. En su pequeño pueblo, bajo el peso de una tormenta creciente, una adolescente se convertía silenciosamente en el símbolo de algo mucho mayor. A principios de la década de 1940, Europa estaba en llamas. Los ejércitos de Adolf Hitler habían arrasado el continente como una ola imparable, derribando gobiernos y redefiniendo fronteras en cuestión de días. Sin embargo, los Balcanes seguían siendo una mancha desafiante y enmarañada en el mapa nazi, una que Hitler no podía permitirse ignorar. Yugoslavia, enclavada en el corazón de los Balcanes, intentó mantener la neutralidad. Pero la neutralidad era un lujo que Hitler no toleraba. En marzo de 1941, el gobierno yugoslavo, bajo presión, firmó a regañadientes el Pacto Tripartito, una alianza con las potencias del Eje. Para el mundo exterior, parecía una rendición, pero dentro del país, la ira se desbordó. Apenas 2 días después, el pueblo se alzó. Un golpe de Estado incruento reemplazó al régimen y colocó al adolescente rey Pedro II en el trono. Fue una bofetada al orgullo de Hitler, quien jamás toleró la rebeldía. Furioso, Hitler emitió la directiva del Führer 25. El 6 de abril de 1941, el cielo yugoslavo se oscureció mientras los bombarderos alemanes rugían sobre sus cabezas, lanzando una brutal invasión. En tan solo 11 días, Yugoslavia se derrumbó,
Pero lo que siguió fue aún peor. Los nazis se repartieron el país, instaurando regímenes títeres como la Ustacha en Croacia, fanáticos que desataron un régimen de terror contra serbios, judíos y romaníes. Aldeas ardieron, miles fueron masacrados, la promesa de neutralidad se había convertido en cenizas. En medio de este caos, algo extraordinario comenzó a gestarse: la resistencia. Desde los bosques profundos y las altas montañas se alzaron partisanos. No eran soldados veteranos, sino agricultores, estudiantes y niños. Entre ellos se encontraba una adolescente llamada Lepa Radić, que presenciaba la caída de su patria, decidida a plantar cara y luchar. La guerra en los Balcanes no era solo por territorio. Era un choque de ideologías, identidades y supervivencia. Y para Yugoslavia, la batalla apenas comenzaba. Cuando Yugoslavia cayó bajo la aplastante fuerza de los tanques nazis en abril de 1941, sus restos se repartieron como trofeos. Entre ellos, nació un nuevo y siniestro Estado títere, el Estado Independiente de Croacia. Pero lo que Hitler y Mussolini vieron como una victoria estratégica se convirtió, para la gente de adentro, en una pesadilla pintada de sangre. El régimen fue entregado a la Ustacha, un grupo ultranacionalista fascista liderado por Ante Pavelić. Al mundo le hablaban de independencia, pero a quienes vivían allí, bajo su régimen, fue nada menos que un exterminio calculado. La Ustacha no solo reflejaba la ideología nazi, sino que se deleitaba con su crueldad. Su objetivo: un Estado croata puro, libre de serbios, judíos y romaníes. Prometieron una fórmula aterradora: matar a un tercio, expulsar a otro tercio y convertir al resto. Lo que siguió desafió a la humanidad. Aldeas enteras fueron aniquiladas, familias destrozadas, personas masacradas no con balas, sino con cuchillos, hachas e incluso sierras. Los niños no se salvaron. En lugares como Jasenovac, un campo de concentración de horrores que rivalizaba con Auschwitz, el aire estaba impregnado del hedor a muerte. El pueblo de Lepa Radić no fue inmune. Presenció la desaparición de amigos, el silenciamiento de vecinos y la masacre de inocentes. Esto no era solo una guerra, era un genocidio uniformado. Pero entre las cenizas del miedo, la resistencia comenzó a aflorar. Para gente como Lepa, el enemigo ya no eran solo los invasores extranjeros, sino este terror local. La Ustacha esperaba intimidar al pueblo para que se sometiera. En cambio, crearon mártires, luchadores y una ardiente voluntad de resistencia. El Estado Independiente de Croacia se construyó con el apoyo nazi, pero su cimiento fue la crueldad. Y su legado no lo escribirían banderas ni fronteras, sino la valentía de quienes se alzaron y dijeron «¡Basta!». Mientras Yugoslavia ardía bajo las botas de la opresión nazi y la Ustacha, muchos optaron por el silencio, la supervivencia y la rendición. Pero otros, más valientes y audaces, optaron por luchar. De lo profundo de los bosques y las escarpadas montañas surgieron los partisanos, una resistencia forjada no con la fuerza militar, sino con un coraje puro y desesperado. Liderados por Josip Broz Tito, los partisanos eran un mosaico de agricultores, obreros, estudiantes y exsoldados. Lo que los unía no era el entrenamiento, sino la rabia. Rabia contra la tiranía, contra las fosas comunes y las casas incendiadas, contra la imagen de vecinos ahorcados en las plazas de los pueblos. Entre ellos, una de las más jóvenes era también una de las más feroces, Lepa Radić. Con solo 16 años cuando tomó las armas, Lepa no se unió a la lucha, sino que se convirtió en ella. Tras escapar de una prisión donde ella y su familia estuvieron recluidos por sus creencias políticas, no se escondió. Se unió a la 70 Compañía Partisana del 2.0 Destacamento de Krajina. Al principio, sirvió como enfermera, atendiendo a los heridos, pero su fuerza silenciosa, su claridad de propósito, pronto la convirtieron en una líder.
Reclutó a otros jóvenes para la causa. Recogió comida ante las narices de las patrullas nazis. Cargó a los heridos por terrenos peligrosos, guiada solo por el coraje y la luz de la luna. Pero Lepa no era solo una ayudante, era una luchadora. Fusil en mano, estuvo junto a hombres que la doblaban en edad, con una determinación inquebrantable. En cada emboscada, en cada misión, demostró lo que los partisanos creían. La voluntad de resistir era más fuerte que el miedo a la muerte. Los partisanos no eran solo una resistencia, eran una rebelión del espíritu humano. Y en sus filas, Lepa Radić brillaba como una antorcha en la noche. Una adolescente, desafiando todo el peso del fascismo. Una bala, un acto de valentía a la vez. Para 1943, el esfuerzo bélico partisano estaba al borde de la aniquilación. Las divisiones nazis, reforzadas por colaboradores, lanzaron el Caso Blanco, una brutal campaña para aplastar la resistencia. En su camino se alzaban pasos de montaña empapados de nieve y sangre. En el corazón de este caos estaba una joven de 17 años llamada Lepa Radić. Lepa ya no era solo una partisana, era un símbolo de supervivencia. Cuando comenzó la batalla de Neretva, uno de los mayores enfrentamientos entre las fuerzas del Eje y la resistencia yugoslava, no se retiró. Mientras las balas volaban y la artillería resonaba en los valles, se movía entre el caos no como un soldado armado, sino como un salvavidas. Su misión, salvar a los heridos. Una y otra vez, arriesgó su vida arrastrando a combatientes heridos por ríos helados, esquivando la metralla y llevándolos a refugios ocultos en las colinas cercanas a Garmech. El líder partisano, Tito, había dado una orden clara. Ningún herido debía quedarse atrás. Lepa hizo de esa orden su vocación. En un momento de valentía, dirigió una misión de recolección de grano cerca de campamentos alemanes, armada solo con determinación y silencio. En otro, trabajó sin dormir para evacuar a los heridos y a los que se desangraban en las líneas del frente, sabiendo que las tropas del Eje ejecutaban a los heridos sin piedad. Pero incluso la voluntad de hierro de Lepa tenía límites. Durante una misión para salvar a más de 100 mujeres y niños atrapados en el fuego cruzado, fue capturada. Con el rifle vacío, respirando agitadamente, se mantuvo erguida, incólume. Lepa no solo ayudaba a otros a sobrevivir, demostraba, con cada paso bajo el fuego de las armas, que el coraje no necesita edad ni rango. En las garras gélidas de la guerra, se convirtió en el calor de la humanidad y en el fuego de la resistencia. Febrero de 1943. Los bosques cerca de Garmech estaban en silencio, envueltos en la quietud invernal, hasta que las botas alemanas rompieron la calma. La 70ª División de Montaña Voluntaria de las SS, curtida en la batalla y despiadada, descendió sobre la región como lobos. En medio del caos, Lepa Radić, que entonces tenía tan solo 17 años, fue capturada mientras intentaba evacuar a más de 100 mujeres y niños de una aldea amenazada. Luchó hasta la última bala. Rodeada, superada en número y desarmada, no se rindió. Resistió. Se necesitó un destacamento completo de soldados de las SS para abatir a una adolescente. Incluso en la derrota, se mostró desafiante. Llevada a una prisión nazi en Bosanska Krupa, Lepa se enfrentó a un destino peor que la ejecución. Silencio. Sin nombre. Sin rango. Sin confesión. Los nazis la torturaron en aislamiento. La dejaron morir de hambre, la golpearon, le exigieron los nombres de los líderes partisanos, pero solo encontraron silencio y ojos que no parpadeaban. Sus captores quedaron atónitos. Allí estaba una chica, ensangrentada, magullada y encadenada, que se negaba a ceder. Soportó la agonía con la clase de dignidad que aterrorizaba a los hombres con poder. Su resistencia no se limitaba al combate, sino a su negativa a traicionar. Pasaron los días. Los nazis la llamaban bandido,
pero sabían que presenciaban algo más peligroso, una fe inquebrantable. Su fuerza resonaba a través de los muros de la prisión, inquietando incluso a los guardias. Y cuando le ofrecieron una última oportunidad de vivir, libertad a cambio de nombres, Lepa respondió: «No soy una traidora a mi pueblo. Aquellos a quienes buscan se mostrarán cuando todos ustedes se hayan ido». Los nazis no solo arrestaron a una partisana, habían capturado un símbolo. Y se dieron cuenta demasiado tarde. Algunos espíritus no pueden ser enjaulados. 8 de febrero de 1943. El cielo sobre Bosanska Krupa estaba gris y las calles estaban extrañamente silenciosas. Se había corrido la voz. Los alemanes preparaban una ejecución. No de un hombre, ni de un soldado, sino de una joven de 17 años. Lepa Radić, atada y magullada, fue conducida por la plaza del pueblo. Sus captores intentaron exhibirla como una advertencia, pero en cambio, la gente vio algo más. Una mártir en ciernes. La horca era algo rudimentario. Una cuerda colgada de la rama de un árbol. Una caja de madera debajo. Los nazis querían sumisión. Lo que obtuvieron fue desafío. Incluso con una soga al cuello, Lepa se mantuvo firme. Cuando el oficial de las SS ofreció su vida a cambio de los nombres de sus compañeros partisanos, no se inmutó. «No soy una traidora a mi pueblo», declaró con voz firme y ojos llameantes. «Aquellos a quienes buscan se rebelarán cuando los hayan aplastado a todos». Entonces se volvió hacia la multitud, su gente, y gritó su último grito. «¡Viva el Partido Comunista! ¡Vivan los partisanos! ¡Luchen, pueblo, por su libertad! Me matarán, pero otros me vengarán». No había miedo en su voz, solo fuego. El oficial dudó. Entonces, de una patada rápida, la caja cayó. La cuerda se tensó, y en ese instante de congelación, los nazis creyeron haberla silenciado. Pero se equivocaron. Lepa Radić no murió ese día, resucitó. En los corazones de quienes la presenciaron, se convirtió en algo más que una niña. Se convirtió en una leyenda, un símbolo de resistencia. Prueba de que, incluso frente a un imperio monstruoso, una sola voz, un alma, aún podía sacudir el mundo. Tenía solo 17 años, pero su valentía fue eterna. Aunque la vida de Lepa Radić fue brutalmente truncada con tan solo 17 años, su legado arde como un fuego inextinguible, símbolo de resistencia intrépida y esperanza inquebrantable contra la opresión. Tras la guerra, su extraordinaria valentía fue honrada por el recién formado gobierno yugoslavo, que le otorgó póstumamente el prestigioso título de Héroe Nacional de Yugoslavia, un reconocimiento excepcional y sagrado reservado para quienes demostraron la mayor valentía y sacrificio. La historia de Lepa trascendió su aldea y su país, resonando a través de generaciones como un faro de resistencia juvenil contra una de las tiranías más oscuras de la historia. Se convirtió en algo más que una simple combatiente guerrillera. Se convirtió en una leyenda, inspirando a innumerables jóvenes a mantenerse firmes ante la injusticia y a luchar por la libertad a toda costa. Su nombre está grabado en monumentos, escuelas y calles, recordando a todos que incluso la voz más pequeña puede rugir con más fuerza cuando está impulsada por la convicción. Poemas, canciones e historias mantienen vivo su espíritu, presentándola como la adolescente intrépida que se atrevió a desafiar un imperio de crueldad y nunca se rindió. Pero más allá de los honores y monumentos oficiales, el verdadero legado de Lepa reside en los corazones de quienes creen en la valentía, el sacrificio y el poder de defender lo que es correcto. En un mundo aún marcado por el conflicto y la tiranía, su vida nos llama, instándonos a recordar que la valentía no tiene edad y que la resistencia de una joven puede resonar en la historia para siempre. El recuerdo de Lepa Radić no es solo un capítulo en un libro de historia,
Es una llama viva que inspira a luchadores por la libertad y soñadores de todo el mundo a levantarse y resistir.